Bien, hermanos, nuevamente vamos a tomar un estudio que es muy importante. Este estudio que vamos a desarrollar hoy en esta mañana es importantísimo. ¿Por qué les digo yo que es importantísimo? Porque ahorita lo van a ver. Fíjense, hace, ¿qué sería? Aproximadamente por 1994. Esto que vamos a tocar hoy se dio en aquellos años un comentario. Unos hermanos empezaron a decir que el bautizo que nosotros llevábamos estaba mal. Y yo estaba atento escuchando. Y entonces se soltó el comentario por qué estaba mal. Y decían que porque nada más se estaba llevando a cabo el bautizo del agua. Si para ir entrando en el tema vamos a analizar la Sagrada Escritura. ¿Qué nos dice el libro de Juan en el capítulo 3? Para que veamos de qué quiero hablar. Libro de Juan, capítulo 3. Dice la Sagrada Escritura. ¿Por qué decían estos hermanos que estaba mal el bautizo que estábamos llevando a cabo? Ahorita lo vamos a analizar. Dice el libro de Juan, capítulo 3. Yo vuelvo a repetir, hermanos. Este estudio es importantísimo. ¿A qué alturas digo yo de que es importantísimo? Porque está mal el bautizo que se está llevando a cabo en muchas religiones. Yo voy a hablar, porque así como me lo dijeron, yo he procurado hablar a la luz de las Sagradas Escrituras. A mí me dijeron, todo lo que usted vaya a decir tiene que estar respaldado por las Sagradas Escrituras. Aquí no entra pensamiento de hombres. Aquí no entra el yo creo. Así me lo dijeron, así cuando me empezaron a enseñar. Aquí no es lo que usted crea. Aquí no es lo que usted piense. Aquí es lo que está escrito. Entonces, les vuelvo a repetir, por 1994 se suelta este comentario. Es que está mal el bautizo que están llevando a cabo. A ver, vamos a leer qué dice el Señor Jesucristo. Libro de Juan, capítulo 3, verso 1 en adelante. Dice: y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Fíjense, verso 4. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Preguntaban, se hacía el comentario, dice, es que nada más el bautizo que están llevando a cabo es nada más de agua. Falta el nacimiento del Espíritu. Vamos a ver. Dice el Señor Jesucristo, necesario es volver a nacer del agua. ¿Sí? Y es necesario volver a nacer del Espíritu. Este comentario salió. Dice, porque el bautizo que están llevando a cabo es nada más de agua. El nacimiento que están llevando a cabo, dice, es nada más de agua. Falta nacer del Espíritu. Y entonces yo pregunto,
Le digo a esta persona que decía que estábamos mal por el nacimiento del agua, le digo, bueno, entonces, ¿cómo se nace del Espíritu? No, dice, mira, dice, allá hay una tal religión, hay unos pastores que cuando llevan a cabo sus bautizos, saliendo del agua, dice, es un tipo de ungimiento que se hace sobre los que se bautizaron en el agua. Los pastores, el pastor o los pastores, dependiendo cuántos sean, dice, ponen las manos sobre los que se bautizaron, dice, ese es el nacimiento del Espíritu. Y yo me quedé así pensando, digo, la Sagrada Escritura no dice eso. En ningún texto, yo estuve buscando en las Sagradas Escrituras en ese tiempo, ¿sí? Y no encontré nada de eso, que el pastor tiene que poner las manos sobre los que se bautizan para que nazcan del Espíritu. Yo no encontré ningún texto, yo encontré otra cosa, completamente diferente a lo que él me estuvo diciendo. Yo encontré algo muy diferente y mucho, muy grande. Lo que sí, empecé a ver las religiones que llevaban a cabo sus bautizos. ¿Sí? Empecé a ver y pues digo, pues muy desgraciadamente hay mucha ignorancia entre toda la gente que está practicando estos bautizos, que inclusive muchos bautizos no sirven. ¿Por qué me atrevo a decir los que no sirven? Porque los llevan a cabo en albercas, en tinas. ¿Sí? Hay ciertas religiones que alquilan auditorios y ahí improvisan albercas y hacen un bautizadero de gente según ellos, ¿sí? Y ese bautizo no sirve porque son en aguas estancadas, aguas muertas. No sirve ese bautizo. El bautizo se tiene que llevar a cabo en aguas vivas, donde está el agua corriendo. ¿Sí? Entonces yo empiezo a ver de ciertas religiones que llevan a cabo sus bautizos en ese tipo de cosas, que improvisan albercas grandotas y ahí meten a un montón de gente. Y mucha gente va y dicen que se están bautizando y que ya tienen la vida eterna. Yo he comentado con varios de ellos, no, si yo por gracia, dice, ya soy salvo. Y pues yo no me quedo escuchando, pues así no entienden, pues ni hablan. Sí, nosotros hemos subido varias predicaciones en las redes sociales y hemos explicado otra forma muy diferente, y para alcanzar la salvación es una situación muy difícil. No es que yo diga porque yo me voy a salvar porque yo lo diga, no, yo me voy a salvar dependiendo qué haga, qué trabaje, cómo lleve mi vida de ordenada. Eso es lo que me va a poder dar la vida eterna posiblemente, pero no es porque yo lo esté diciendo que yo me voy a salvar, porque he creído en Jesús. No, eso no es así. ¿Sí? A la otra les vuelvo a repetir, si se están bautizando en albercas, si se están bautizando en tinas improvisadas o en ciertos, como tipo piletas construidas de concreto, ahí la llenan de agua y ahí se bautizan, no sirve ese bautizo. El bautizo tiene que ser en aguas vivas, porque dice la Sagrada Escritura, miren lo que dice el libro de Miqueas. Dice el libro de Miqueas, capítulo 7. Libro de Miqueas, capítulo 7, hermanos. Dice la Sagrada Escritura, capítulo 7, verso 19. ¿Por qué digo que este bautizo no sirve? ¿Sí? Porque son aguas muertas donde llevan a cabo estos eventos de bautizos. Dice el verso 19, Él tornará, Él tendrá misericordia de nosotros, Él sujetará nuestras iniquidades y echará en los profundos de la mar todos nuestros pecados. Para que un bautizo sea de acuerdo a las Sagradas Escrituras, tiene que ser en aguas vivas, tiene que ser en ríos, donde la persona se vaya a bautizar ahí para que se cumpla estas palabras que dice el profeta Miqueas, para que se cumpla que dice que todos nuestros pecados se fueron al fondo de la mar. ¿Sí? Pero bueno, seguimos con este tema. ¿Qué cosa es nacer del agua y qué cosa es nacer del Espíritu?
Yo he platicado con 2, 3 personas y para nada me dicen qué cosa es nacer del Espíritu. Es más, terminan enrollándose en sus propias palabras y terminan no diciendo nada. Porque esto es lo importante que nosotros tenemos que ver. ¿Sí? Fíjense, miren, dice el apóstol Pablo, en el capítulo 1 de la primera carta a los Corintios. Capítulo 1, primera carta a los Corintios. Dice el apóstol Pablo, capítulo 1, verso 18, le vamos a dar lectura. Dice el apóstol Pablo, vamos a ver qué nos dice. Dice, porque la palabra de la cruz es locura. Fíjense lo que está diciendo, es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber a nosotros, es potencia de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Qué es del sabio? ¿Qué del escriba? ¿Qué del escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, pongan atención que está diciendo Pablo. Porque si nosotros nos vamos a los escritos que escribe el rey David, nos vamos a los escritos que escribe el rey Salomón, en el libro de Job, nos dice qué es la sabiduría. Y la Sagrada Escritura no nos va a hablar de cosas diferentes, ¿sí? En las escrituras hebreas y en las escrituras griegas, pues no nos va a hablar allá de una cosa, de una sabiduría, aquí nos va a hablar de otra. No es exactamente lo mismo. Dice, porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura. Fíjense, dice, empero a los llamados así judíos como griegos, Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios. Yo he platicado con algunas personas y cuando tocamos el tema de la sabiduría, le digo, métete a las Sagradas Escrituras y ve la procedencia de dónde se obtiene la sabiduría. No es pensamiento de hombre, la sabiduría no es pensamiento de hombre. La sabiduría viene por observancia, por obedecer a Dios. En algunos aspectos, ahorita vamos a ver cuáles. Dice, verso 25, porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres, y lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres. Fíjense, si ustedes se meten en las redes sociales, aparecen, yo no lo voy a inventar, pudiera dar nombres, pero vamos a omitir los nombres. Aparecen supuestos hombres que ellos se califican, ¿sí?, como teólogos. Repito, ellos se están calificando así, En algunos de los casos que hemos platicado con ellos, dicen, es que yo soy teólogo. Dice, ¿qué me vas a enseñar? ¿Sí? Unos se dicen sabios, otros dicen que son doctores, doctores en la palabra de Dios, ¿sí? Otros se hacen llamar eruditos, y otros, ¿saben cómo se ponen? Exégetas. Exégetas, y otros se ponen conferencistas. Otros se ponen conferencistas.
Les quiero pedir una disculpa porque hemos recibido muchos mensajes de personas que han visto los videos que nos dicen que se ve al revés. Hay que hablar con toda sinceridad porque las cosas así se deben de hablar. Y las predicaciones que hemos subido a internet las estamos grabando con una computadora. No tenemos la solvencia económica a futuro. Si Dios nos da licencia, a futuro lo vamos a hacer, es el plan que tenemos. Pero hay que hablar, es honesto hablar. La situación económica que estamos pasando ahorita pues es un tanto crítica. Nos han dicho varios hermanos, varias personas que se ve al revés. Yo les pido una disculpas a todas aquellas personas que ven las predicaciones y que ven las palabras al revés. Les estoy diciendo por qué motivo aparece al revés. A futuro, si Dios nos lo permite, vamos a comprar pues el equipo que es apropiado para que salgan bien las predicaciones. Por el momento pues les pedimos disculpas. Entonces, yo les vuelvo a repetir, ellos se dan el calificativo de conferencistas, exégetas, teólogos, sabios, doctores, eruditos. Yo nomás estoy poniendo lo que ellos se están calificando. ¿Sí? Muy curiosamente, fíjense lo que dice Dios, lo que dice Pablo, perdón. Dice Pablo, verso 25, porque lo loco de Dios es más sabio, porque lo loco de Dios es más sabio que todos estos, que se autonombran así. Dice, porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres, y lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos los que llegan a este conocimiento, que es nacer del agua y que es nacer del Espíritu. Dice Pablo, no son muchos. Vean ustedes cuántas religiones están de cabeza, cuántos predicadores están haciendo cosas mal enseñadas, mal llevadas a cabo. ¿Sí? Dice la Sagrada Escritura, porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, no muchos poderosos y no muchos nobles. Viene a continuación lo que dice Pablo. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, estos que se están autonombrando. Dice Pablo, antes a lo necio escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. ¿Qué quiere decir aquí Pablo? Y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. ¿Sí? Pues ¿qué quiere decir? Que dentro de esto que se están autonombrando todas estas personas, ¿sí? Dice Dios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Dentro de estos vamos a mencionar Iglesia Católica. Es fuerte. Dice Dios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. La Iglesia Católica es fuerte. Los testigos de Jehová son fuertes. Y dentro de estos que estamos hablando, ¿sí?, están metidos en estos, los mormones, los bautistas, la luz del mundo, religiones fuertes, pero que su enseñanza está completamente de cabeza, adventistas, me dice una persona que son adventistas que nosotros no comemos inmundicia, dice, y guardamos el sábado. Sí, le digo, pero tus mujeres entran a la congregación estando en su periodo. Es inmundicia, le digo. ¿Quién te enseñó que tiene que entrar la mujer estando en su periodo a la iglesia, estando en esa situación? ¿Sí? Y luego, ¿cuántas mujeres que yo no sé de dónde salió, quién las nombró pastoras? Yo le escribo a estas personas, usted no puede ser pastora. Tiene que entender que su condición no es para que usted esté al frente
predicando la palabra de Dios, yo nomás le hago la pregunta, ¿qué hace usted cuando llega su periodo? ¿Qué hace usted? Digo, así sube a predicar, porque esto es una grosería. Dice la Sagrada Escritura, no lo estoy yo diciendo, que cuando la mujer está en su periodo, ¿sí?, está inmunda. Dice que no se tiene que ayudar al lugar santo, ni tiene que tocar cosa santa. ¿Quién le enseñó a usted que usted es pastora? Y no me contestan, me bloquean. Si tuvieran la verdad, si tuvieran la razón, no evadirían las preguntas, no bloquearían. Yo a ustedes no les he prohibido que vayan a escuchar a otros predicadores, no vayan a escuchar, porque yo sé lo que estoy hablando. Yo sé lo que estoy sacando de las Sagradas Escrituras. A mí no me da miedo que ustedes vayan a oír a algún predicador. Vayan y métanse a otras religiones y escuchen las predicaciones de otros. Mas sin embargo, los otros predicadores están bloqueando y le están diciendo a sus congregantes que no vean las predicaciones que estamos subiendo. ¿Por qué? ¿Por qué prohíben? ¿Cuál es el temor? Si tienen la razón, si tienen la verdad, ¿cuál es el temor? Si tienen el Espíritu de Dios, ¿a qué le tienen miedo? Yo no le estoy prohibiendo a nadie que vaya a ver a otros predicadores, váyanos a ver. Entonces, les repito, hermanos, dice Dios, antes a lo más necio escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo más flaco escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Ustedes vean, aquí dentro de estas religiones están estos que estoy poniendo, los que se hacen llamar conferencistas, y otras religiones más. Hay otras religiones que están en Guadalajara, otras religiones más que están en Colombia, que están en Guatemala, en fin, en muchos lugares, llamadas de diferentes formas, pero que tienen la misma enseñanza. Y dentro de estos movimientos religiosos están estos que se hacen llamar conferencistas, exégetas, teólogos, sabios, doctores, eruditos, y no saben qué cosa es nacer del Espíritu. Yo repito, decía aquella persona, es que a los que se bautizaron, dice, los tienen que ungir, les pone el pastor las manos en la cabeza y les va a hacer el ungimiento para que reciban el nacimiento del Espíritu. Es completamente erróneo. Es falso eso que están diciendo. Eso no es nacer del Espíritu. Nacer del Espíritu es otra cosa muy grande. Fíjense, vamos a ver. Dice la Sagrada Escritura, hermanos, ¿qué es nacer del Espíritu? Si agarramos a un predicador de estos que acabo de poner aquí, que acabo de escribir, que se llaman doctores, exégetas, sabios, conferencistas, si yo los agarro y les hago esta pregunta, habían de ver las series de tonterías que van a decir. Si yo agarro a un líder católico, a ver, explícame esto. Si yo agarro a un líder protestante de los testigos, de los mormones, de los pentecosteses, de los bautistas, explícame qué es nacer del Espíritu. Y van a ver los grandes errores que están llevando a cabo en los bautizos que están haciendo. Ustedes vean y analicen, porque esto es una cosa importantísima, que el ser humano que llega al conocimiento de la palabra de Dios tiene que entender qué cosa es nacer del Espíritu. Porque yo le he comentado, o cuando subimos las predicaciones, yo espero que esto que damos, este mensaje que damos, le abra los ojos a muchos congregantes y alcancen a ver las grandes maravillas que Dios pone en nuestras manos, y que mucha gente, sí, las está desdeñando. Mucha gente está diciendo, es que eso ya no, cuando esto es una de las cosas más valiosas que llega el hombre a tener en su vida. ¿Por qué la Sagrada Escritura dice el libro de Job? Dice el rey David, si las buscares como tesoros escondidos, que es más valioso que la plata y que el oro, y que el ser humano lo está desdeñando cuando esto te da el nacimiento del Espíritu. Vamos a ver qué dice Pablo aquí mismo en esta carta, primera carta a los Corintios. Sí, porque yo tengo que investigar qué cosa es nacer del Espíritu. Yo no lo voy a inventar, yo no lo voy a diseñar, ya está aquí en la Sagrada Escritura. Tengo que buscar la forma. Bueno, si dice el Señor Jesucristo
que necesario es volver a nacer del agua y del Espíritu, ¿sí? Pues yo tengo que ver esa forma. Porque dice el apóstol Pablo aquí, miren, primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 11 en adelante, dice Pablo: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco, fíjense lo que está diciendo Pablo, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 12. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. 13. Lo cual también hablamos no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dice la Sagrada Escritura, dice el Señor Jesucristo: necesario es volver a nacer del agua y del Espíritu. Y yo tengo que acomodar lo del Espíritu, ¿sí?, a lo espiritual. Yo no voy a inventar esa famosa historia que les vuelvo a repetir, que el pastor o el ministro le tiene que poner las manos al que se bautizó, se las tiene que poner encima para que reciba el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios. Esto no es así. Esto es una completa mentira y es un completo error. No es la forma para nacer del Espíritu. No es esa la forma. La Sagrada Escritura nos plantea historias de una forma, nos plantea de otra, nos plantea otras, pero nos lleva exactamente al mismo punto. Tanto en las escrituras hebreas como en las escrituras griegas nos está hablando del mismo mensaje. Aquí, ¿quiénes son los que se han encargado de torcer? ¿Sí? Porque yo les he comentado muchas veces, el Señor Jesucristo jamás pronunció la palabra evangelio. Los apóstoles jamás pronunciaron la palabra evangelio. Los profetas jamás pronunciaron la palabra evangelio. Y el mundo anda loco. Hablo del mundo religioso. Ahí andan los pastores y que el evangelio para allá y que el evangelio para acá. Si el Señor Jesucristo y en su enseñanza que dio jamás pronunció el evangelio. Pero así está descompuesta la situación. ¿Sí? Entonces, yo aquí tengo que acomodar las cosas del espíritu a lo que es lo espiritual. Yo no voy a inventar nada, ni tengo por qué estar metiendo cosas de mí que no tienen fundamento bíblico. Yo tengo que sujetarme a las Sagradas Escrituras y sustraer la enseñanza de acuerdo a cómo está dado las Sagradas Escrituras. Y para que haya un nacimiento, para que una persona nazca, ¿qué se tiene que dar primero? La palabra de Dios. ¿Qué tiene que dar primero para que un ser nazca? No sé. A ver, ¿qué tiene que suceder primero? Tiene que haber la conexión Para que una mujer dé a luz, ¿qué tiene que primero darse el proceso para que una criatura vaya a nacer? ¿Tiene que ser la mujer qué cosa? A ver, hermanos, ¿cuál es el proceso para que un ser nazca? El hombre tiene que depositar la semilla para... Tiene que ser la mujer engendrada o la criatura engendrada. Para que esto se dé el proceso del nacimiento, sí, primero tiene que ser la criatura o el ser tiene que ser primero engendrado. ¿Y cómo se va a engendrar? Porque este es el grande detalle, que es nacer del Espíritu. ¿Cómo se va a dar ese proceso del ser? ¿Cómo va a ser engendrado? Porque repito, tiene que ser el análisis espiritual, no es humano. Sí, pues humano, no, pues yo voy a meter lo humano y mi pensamiento es que yo así lo entiendo. No, no es como tú lo entiendas. Es como está escrito en las Sagradas Escrituras. Porque fíjense lo que dice, miren. Continúa Pablo diciendo, verso 14.
Mas el hombre animal, capítulo 2, primera carta a los Corintios, verso 14. Mas el hombre animal, fíjense lo que está diciendo Pablo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura. Yo repito, ¿cuánta gente, cuántos predicadores están de cabeza con esto que no lo entienden? Porque dice Pablo, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Empero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjense lo que está diciendo. Dice, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Vamos al capítulo 7 de la carta a los Romanos. Capítulo 7. Vamos a ver esas cosas espirituales, cómo la persona empieza a ser engendrada, para que se pueda dar a cabo el nacimiento. Capítulo 7 de la carta a los Romanos, verso 14. Dice Dios por medio de Pablo, las cosas se tienen que examinar espiritualmente, no humanamente. Yo les vuelvo a repetir, las cosas de Dios, las cosas divinas son perfectas. Lo humano tiene errores y es imperfecto. Dice la Sagrada Escritura, verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, ¿sí? Y dice Pablo que las cosas se tienen que examinar espiritualmente. Y aquí dice Pablo, porque sabemos que la ley es espiritual. Ya hemos subido predicaciones, ¿sí? Ley de Dios, ley del pecado, donde tratamos de dar a entender cómo está, qué es lo que vino a quitar el Señor Jesucristo. Y ya subimos la predicación, los 2 sacerdocios, donde empleamos la predicación y damos a entender, no es como la gente dice, aquí dice que el fin de la ley es Cristo, dice ya quitó Cristo todo, no es cierto. Tenemos que entender cómo está trazada la bendita palabra de Dios. Y aquí dice Pablo, que la ley es espiritual. Ahora vamos al capítulo 1 del libro de Juan. Capítulo 1. Libro de Juan. ¿Ya estamos? Capítulo 1, libro de Juan, verso 12. Vamos a ver qué nos dice el proceso que una persona tiene que llevar a cabo para ser engendrado. Dice, mas a todos los que le recibieron dioles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. ¿Uno qué? 1 de Juan, verso 12 en adelante. Verso 13, pongan atención. Dice, los cuales no son engendrados. Yo hace un rato les decía que se necesita para que una persona nazca. Primero necesita ser engendrado. Y en este camino espiritual, en este camino de Dios, la persona, para que pueda ser nacida del bautizo o del agua, sí, primero tiene que ser engendrada. Dice que es necesario nacer del Espíritu. Dice aquí Juan, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. ¿Más de quién? Más de Dios. ¿Cómo va a ser engendrada la persona que va a ser engendrada de Dios? Con su palabra. Es la forma como va a ser engendrada, y que dice la Sagrada Escritura, dice el Señor Jesucristo, necesario es volver a nacer del agua y del Espíritu. Para que una persona pueda nacer, ¿sí?, del agua, en el bautizo necesita ser engendrada, y ese engendramiento, si se va a dar, tiene que ser de Dios. Dice, los cuales
no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. ¿Cuál es, hermanos? Yo vuelvo a repetir, es su bendita palabra. Esto, nacer del Espíritu, es nacer del Espíritu mediante la bendita palabra de Dios. Esta es la forma que Dios pone. ¿Y cuál es esa palabra? Porque esto es lo que el mundo ha desechado. Hablo del mundo religioso, ¿sí? El mundo ha hecho a un lado, está haciendo a un lado la parte principal con la persona, con la forma que la persona va a ser engendrada. Dice la Sagrada Escritura, hermanos, libro de los Salmos, Salmo 119. Libro de los Salmos, y vamos al Salmo 119. Verso 9. Salmo 119, la porción que vamos a leer es el verso 9. Dice la Sagrada Escritura: ¿con qué limpiará el joven? ¿Qué cosa? Su camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Esta es la forma. Esta es la forma con la que se nace del Espíritu, con la bendita palabra de Dios. ¿Y cuál es esa bendita palabra de Dios? Porque yo repito, esto se tiene que buscar de un lado a otro, tenemos que ir para allá y para acá buscándole, porque dice el Señor Jesucristo: escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y yo tengo que ubicarme en los tiempos. Cuando el Señor Jesucristo estuvo dando estas palabras, no estaba escrito nada de Mateo en adelante. Ya lo he repetido en todas las predicaciones, tratando de hacer entender a todas aquellas personas que llegan a ver las predicaciones que hemos subido a internet, tratar de hacerlos entender, ubicarnos en el momento que el Señor Jesucristo pronunció estas palabras. Así como dice: escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y si no estaba escrito nada de Mateo, ¿en dónde está la vida eterna? Lo hemos dicho una y otra vez, recalcando, tratando de que llegue el mensaje de esa verdad bíblica que dice el Señor Jesucristo, y la verdad os hará libres. ¿De qué nos va a hacer libres? Pues del pecado. Y para que yo conozca el pecado, necesito irme a la ley, que es lo que está reglamentado en los mandamientos que dio Dios. ¿Sí? Porque irse a arrodillar ante ídolos es pecado, de acuerdo a lo que dice el mandamiento de Dios. Levantar o jurar en el nombre de Dios en falso es pecado. Transgredir el Shabbat, el séptimo día que Dios dio, que ordenó que se tenía que guardar, es pecado. Robar, matar, cometer adulterio, levantar falso testimonio, codiciar, es pecado. Y si de esa es una parte, y si nos vamos más adelante, comer inmundicia, puerco, pulpo, tiburón, jaiba, camarón y otros animales es pecado. Y así si nos vamos codiciarle al prójimo sus pertenencias, es pecado. Todo esto nosotros tenemos que analizar en la Sagrada Escritura, porque dice la Sagrada Escritura: los que fueron engendrados no de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Esta es la forma como la persona es engendrada conforme al Espíritu, porque la palabra de Dios es espiritual. Y esto es lo que no entienden los predicadores, que ahí andan engañando a sus congregantes que son la verdadera iglesia y que se van a ir al cielo y que van a ser salvos, cuando no entienden que ni siquiera están a un paso de la salvación. Ni ellos mismos entienden qué es lo que están hablando. Porque esto es nacer del Espíritu, oír la voz de Dios. Porque dice la Sagrada Escritura en Génesis 26:5: y por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Dice la Sagrada Escritura en Mateo capítulo 4, hemos repetido una y otra vez esta historia, tratando de concientizar a toda aquella gente que ve las predicaciones, que muchos de ellos están viviendo en el engaño, que muchos de ellos les están enseñando doctrinas torcidas, y que tienen a sus predicadores en un pedestal, que son lo máximo, y que pues son la máxima eminencia y todo eso, cuando no se dan cuenta que están en graves errores esos predicadores.
Dice Mateo capítulo 4, hermanos. Libro de Mateo, capítulo 4, dice: entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y llegándose a él el tentador dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Comento con algunas personas, pon atención lo que dice, fíjate lo que está diciendo la Sagrada Escritura. Dice el Señor Jesucristo, verso 4: mas él respondiendo dijo, escrito está. El Señor Jesucristo está tomando escritos ya que están escritos desde muchos años atrás y que fueron escritos por un gran hombre que se llamó Moisés. Dice el Señor Jesucristo, escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y yo les digo a muchas gentes, me dice una persona cuando le digo, ¿y sabes dónde salió la palabra de Dios? Me dice, no, dice, dime dónde. Y se están reuniendo en iglesias y están diciendo, alardeando que ya por gracia son salvos, cuando no saben las bases principales para decir, para entender qué cosa es nacer del Espíritu. Porque esto es, lo que vuelvo a repetir, algo muy diferente de lo que enseñan los hombres a lo que enseña la Sagrada Escritura. Y el oír la voz de Dios es nacer del Espíritu, para que se complemente con el nacimiento del agua, que es el bautizo. Van complementados los dos elementos, el conocimiento de la bendita palabra de Dios y el conocimiento del bautizo que trajo el Señor Jesucristo. Si algún hombre se bautiza nada más por agua, está vacío de la esencia de la doctrina de Dios, está vacío del Espíritu de Dios, no lo tiene. ¿Cuál va a ser su bautizo si se bautizó en albercas, si se bautizó en piletas, si se bautizó en tinas? Si saliendo del bautizo, aunque se haya bautizado en río, si salió del río fue a comer puerco. Mucha gente yo he visto que saliendo del río van a la hora van a comer y llevan su sándwich de jamón de puerco, llevan su chicharrón de puerco para estar ahí comiendo sus tacos. ¿Dónde estuvo ese nuevo nacimiento? ¿Dónde estuvo? Si volvieron a lo mismo, a comer inmundicia, lo mismo que hacían en su vida pasada. Dice el Señor Jesucristo, escrito está. Estas palabras que está diciendo el Señor Jesucristo se escribieron aquí. Libro de Deuteronomio, capítulo 8. Me decía aquella persona bien ávida, con su lente, le estaba yo hablando de la palabra de Dios, y me dice, no, dice, dime dónde está. Y se me quedaba viendo desesperado porque decía, dime dónde salió. Aquí está escrito en Deuteronomio capítulo 8, dice Moisés, y te afligió e hízote tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá de solo pan, mas de todo lo que sale de la boca de Dios. Verso 3, capítulo 8 del libro de Deuteronomio, verso 3, para hacerte saber que el hombre no solo vivirá de pan, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y me dice aquella persona, dice, ¿y dónde salió? Dice, ¿dónde salió? Porque el Señor Jesucristo aquí pronuncia estas palabras, y cuando Él las pronuncia no está escrito nada de Mateo en adelante. Yo le digo a la gente, por favor, entiende, te están enseñando mal, la doctrina que tú tienes está equivocada. Esta es la verdadera doctrina, esta es la verdadera forma de que el bautizo se complemente conforme al nacimiento, conforme al nacer del Espíritu y conforme al nacer del agua. Esta es la forma cuando el hombre da oído a la voz de Dios y guarda sus mandamientos para cambiar de vida, para que ya no lleve esa vida corrompida que llevaba, viviendo en adulterios, viviendo en pleitos, viviendo en celos, comiendo inmundicias, ofendiendo al prójimo, codiciando al prójimo. ¿Por qué el mundo está de cabeza? Porque no conoce la bendita palabra de Dios. ¿Y por qué la gente religiosa está de cabeza? Porque no saben qué cosa es nacer del Espíritu. Porque nacer del Espíritu es que el hombre llegue al conocimiento de la bendita palabra de Dios. Y esas palabras que salieron de la boca de Dios, Éxodo 20, es donde se da
donde dice el Señor Jesucristo, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es ahí donde el hombre se empieza a ser engendrado, de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 1. Dice, de acuerdo a los que Dios engendró, no de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Esta es la forma como la que Dios va a santificar al pueblo de Israel, y la forma en la que Dios quiere que la humanidad se santifique, que llegue al conocimiento de Dios. Sería el primero del capítulo 19, verso 5 del Éxodo, ¿no? Sí, eso es cuando los antepone, cuando Dios por medio de Moisés previene al pueblo. En Éxodo 19 dice la Sagrada Escritura, yo espero que esta predicación que vean todas aquellas gentes, que son ya muchas, gracias a Dios, que la están viendo, ojalá y le metan sentido a lo que yo estoy hablando. No es palabra de mí, no es el yo creo, son textos sustentados por las Sagradas Escrituras, es enseñanza bíblica. Y yo vuelvo a repetir, yo no tengo miedo de que ustedes se vayan a escuchar a otro predicador. Váyanse a escucharlos, vayan y díganles que les predique las inquietudes que tengan. Yo no tengo miedo de que escuchen a otros predicadores, porque yo sé lo que estoy hablando. Dice la Sagrada Escritura, versos 4 y 5, lo hemos subido en diferentes predicaciones. Dice la Sagrada Escritura, dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y dice algo importantísimo, una promesa de Dios para el hombre que se somete a la voluntad divina. Dice Dios, me dicen gente, es que esto fue para los judíos. Sí, en su momento fue para los judíos. En su momento que lo está dando Dios es al pueblo que se lo transmitió. Pero sobre la marcha del tiempo es para toda la humanidad. Dice el verso 6, verso 5, ahora pues si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Dice Pablo, porque las cosas del Espíritu se tienen que examinar espiritualmente, se tienen que buscar de un lado a otro. Y la Sagrada Escritura no se puede contradecir. No puede decir en un lugar una cosa y en otro lugar otra, no. Es el mismo método que Dios puso en el monte Sinaí para que el hombre se santifique, y es la misma forma que dice el Señor Jesucristo en el libro de Juan capítulo 17, verso 17. Dice el Señor Jesucristo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es esta la verdad que está mencionando el Señor Jesucristo. No es otra forma de doctrina, no es otra forma para que el hombre alcance la salvación, es esta. Le dice Dios a Josué, mi siervo Moisés, dice, ha muerto. Y ahora tú vas a introducir a este pueblo a la tierra que les ha prometido. Solamente con una condición vas a entrar con este pueblo: que te esfuerces y seas muy valiente, y que no te apartes de este libro de la ley. Solamente así harás prosperar tu camino. Dice, solamente que te esfuerces de día y que no te apartes de día y de noche, dice, para hacer conforme a todo lo que está escrito en el libro de esta ley, y entonces harás prosperar tu camino. Y dice el Señor Jesucristo, el reino de los cielos se hace fuerte, y solamente los valientes lo arrebatan. Es las mismas palabras que está diciendo en el libro de Josué, las mismas palabras que está diciendo el Señor Jesucristo. Y luego dice, concluyo con estas palabras. Dice el Señor Jesucristo, Juan capítulo 14. Libro de Juan capítulo 14. Vuelvo a repetir y vuelvo a reiterar, no estaba escrito nada de Mateo en adelante, y el Señor Jesucristo no nos está hablando de algo nuevo. Es exactamente lo mismo que se habló en el monte Sinaí. Libro de Juan capítulo 14, versos 22 y versos 23 al 24, dícele Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué hay porque te hayas de manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y díjole, el que me ama, mi palabra guardará,
Reitero y repito, esa palabra que está diciendo el Señor Jesucristo es la misma que se dio en el monte Sinaí. No es otra palabra, es exactamente la misma. Dice, respondió Jesús y díjole: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mi palabra, mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Son las mismas palabras que se dio en el monte Sinaí. Yo repito, si el predicador quiere meter otra forma del nacimiento del Espíritu, no la hay. Va a ser mentira la que predique ese predicador. Va a ser error, porque de acuerdo a lo que hemos sustraído de las Sagradas Escrituras, esta es la forma que dice el Señor Jesucristo. Necesario es volver a nacer del agua y del Espíritu. Esperando pues, hermanos, que este mensaje sea claro para toda aquella gente que llegue a ver esta predicación. Que Dios los bendiga.